Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hoy traemos una historia que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente entre Barb Aktas y Yağmur Yüksel? ¿Fue una traición lo que acabó con su relación? ¿O quizás, un secreto que nunca debió salir a la luz? Lo que van a escuchar hoy no solo los sorprenderá, sino que también los hará replantearse todo lo que creían saber sobre esta pareja que parecía inseparable. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una posible ruptura entre Barb y Yağmur comenzaron a circular en redes sociales. Al principio, los fans pensaron que solo era una crisis pasajera. Sin embargo, el silencio absoluto de ambos alimentó aún más las sospechas. Las publicaciones románticas cesaron. Ya no se les veía juntos en eventos ni en sus stories de Instagram. El ambiente olía a tensión y algo definitivamente no estaba bien. La bomba explotó cuando un medio digital turco publicó una serie de mensajes filtrados que, supuestamente, pertenecían a una conversación privada entre Barb y una mujer desconocida. Los mensajes eran claros, directos y comprometidos. Aunque no se podía confirmar la veracidad de los mismos, lo que vino después lo confirmó todo. Una fuente muy cercana a Yağmur, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, aseguró que ella misma descubrió el contenido del chat en el teléfono de Barb. Según esta fuente, la reacción de Yağmur fue instantánea. No puedo creer que después de todo lo que hemos vivido, me hagas esto, habría dicho entre lágrimas. Tú eras mi lugar seguro, y resultaste ser mi mayor decepción. Barb, por su parte, intentó justificarse. Según testigos, él le dijo, no pasó nada físico. Fue solo una conversación. Me sentía perdido, confundido, pero nunca quise hacerte daño, Yağmur. Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes. El daño ya estaba hecho. Lo que más sorprendió a todos fue que Yağmur decidió no guardar silencio. En una transmisión en vivo desde su cuenta oficial, habló abiertamente de su dolor, pero también de su decisión de seguir adelante. No voy a permitir que me definan por esta traición. Amo a Barb, pero me amo más a mí misma. Y cuando el respeto se pierde, no hay vuelta atrás. La reacción de los fans fue inmediata. Mientras algunos mostraban su apoyo total a Yağmur, otros defendían a Barb argumentando que todo había sido un malentendido. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Apenas 48 horas después de la transmisión de Yağmur, una segunda mujer apareció en la escena. En una entrevista exclusiva para un programa de televisión, afirmó haber tenido una conexión emocional muy intensa con Barb durante los últimos 2 meses. Mostró capturas de pantalla, notas de voz, e incluso un regalo que, según ella, él le había dado. Él me decía que su relación con Yağmur ya estaba terminada emocionalmente. Que solo era cuestión de tiempo. Barb negó rotundamente esta segunda acusación. En una historia publicada en su Instagram, declaró, no voy a permitir que se juegue con mi nombre de esta manera. Reconozco mis errores, pero hay límites. No todo lo que se publica es verdad. Estoy pasando por un momento muy difícil y agradezco a quienes me conocen de verdad por su apoyo. El escándalo tomó proporciones gigantescas. Programas de chismes, portales digitales, TikToks virales. Todos hablaban de lo mismo, la ruptura de Barb Aktas y Yağmur Yüksel, una de las parejas más queridas del medio. Las especulaciones no cesaban. ¿Hubo más personas involucradas? ¿Fue planeado? ¿Era todo una estrategia publicitaria? Lo cierto es que, mientras el público trata de asimilar lo ocurrido, ambos han tomado caminos separados. Yağmur, con una nueva energía, ha sido vista en reuniones con productores, mientras Barb ha optado por un perfil más bajo. Sin embargo, la herida sigue abierta y parece que esta historia todavía tiene capítulos por escribir. La situación se complica aún más cuando algunos detalles empiezan a salir a la luz. Se filtraron más mensajes privados, esta vez entre Barb y otras personas cercanas al círculo de amigos de Yağmur. Los rumores indicaban que, antes de la famosa conversación con la mujer anónima, Barb ya había tenido otras interacciones comprometidas. Las pruebas fueron suficientes para que Yağmur reconsiderara si la relación había sido realmente sincera desde el principio. En una entrevista reciente,
amigos cercanos de Yağmur mencionaron que, aunque la joven estaba destrozada por la traición, también se sentía liberada. Ya no tengo que cargar con la mentira. No puedo seguir en una relación basada en la desconfianza, confesaron. Esto desató una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes, en su mayoría, aplaudieron su decisión de no dejarse vencer por la situación. Mientras tanto, Bar trató de reconstruir su imagen. Un par de semanas después, apareció en una entrevista televisiva, donde trató de explicar su versión de los hechos. En esa entrevista, el actor reveló que se sentía profundamente arrepentido por sus errores, pero también aclaró que las acusaciones que lo vinculaban con otras mujeres eran falsas. Mis errores no deben ser el foco de toda esta historia. Lo que más me duele es haber lastimado a la persona que más amo, aseguró con la voz quebrada. La crítica hacia Bar fue mixta. Algunos seguidores decidieron perdonarlo y darle una segunda oportunidad, mientras que otros lo acusaron de manipular la situación a su favor. La presión mediática fue tan grande que incluso su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado oficial pidiendo comprensión por lo que él estaba atravesando. Por su parte, Yağmur no se quedó atrás. La joven comenzó a mostrarse más activa en sus redes sociales, compartiendo reflexiones sobre el empoderamiento personal y el amor propio. A través de sus publicaciones, dejó en claro que, aunque su relación con Bar había terminado, ella seguía comprometida con su crecimiento personal y su carrera profesional. Yağmur también reveló que había empezado a trabajar en nuevos proyectos, algo que, según sus amigos, le había ayudado a sanar. En el mundo del espectáculo, las rupturas entre parejas famosas siempre despiertan una gran atención. Sin embargo, esta en particular ha sido una de las más mediáticas de los últimos tiempos. Los fans no solo se sienten afectados por la ruptura de una de sus parejas favoritas, sino que también se cuestionan cómo un amor que parecía inquebrantable pudo llegar a su fin de una manera tan dolorosa. Algunos analistas del mundo del entretenimiento especulan que esta ruptura puede tener repercusiones más allá de la vida personal de Bar y Yağmur. La imagen de la pareja, que durante años fue vista como el ejemplo de una relación perfecta, podría haber cambiado para siempre. Incluso, se habla de que los contratos publicitarios y las colaboraciones profesionales entre ambos podrían verse afectados. A medida que pasa el tiempo, tanto Bar como Yağmur intentan reconstruir sus vidas, aunque el dolor y la decepción siguen siendo palpables. Los seguidores de ambos esperan que, de alguna manera, logren sanar y encontrar la paz. Por otro lado, los medios continúan investigando los detalles de la ruptura, buscando nuevos elementos que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucedió entre ellos. El futuro de Bar y Yağmur sigue siendo incierto. Pero una cosa es segura, ambos están decididos a seguir adelante, aunque el precio de su amor haya sido mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. ¿Fue realmente una traición? ¿O simplemente una serie de malas decisiones en un momento de crisis? Lo único claro es que el amor, por muy fuerte que parezca, puede tambalear cuando la confianza se rompe. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen en la versión de Yağmur? ¿O están del lado de Bar? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si quieren más contenido como este. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.